tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Ideas Geniales, esta iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, en donde estoy acompañada con mi muy querido y cultísimo amigo Gerardo Laveaga, porque vamos a hablar, Gerardo, de un tema, pues un tema que hoy por hoy nos gestiona y nos determina y mucho se ha escrito y hoy por hoy un gran valor y una gran riqueza de nuestra vida es el tiempo. Esa idea del tiempo. Revisando todas estas notas y tratando de sintetizar de qué manera podemos explicarnos el tiempo, pues me fui a las raíces y me fui por qué en la mitología grecolatina, cómo trataron de explicar el tiempo. Y es una de las leyendas y de los pasajes, de los mitos más tremendos. Este Cronos, este hombre que en la lucha contra el padre, castra al padre y luego cuando se casa, a los hijos que tiene se los va a devorar uno a uno por el miedo a que le hagan lo mismo que le hicieron al padre. Por supuesto que será castigado por uno de los más pequeños, más bien por el más pequeño que es Zeus, regresa a los otros que ya se había comido, que son los dioses del Olimpo. Pero fíjate, este titán será condenado a tener la vida inmortal y a hacerse un ser viejo que tendrá el peso de ver pasar las vidas de los otros. Parece tremendo. Oye, Isabel, esto es muy interesante, pero ¿qué es el tiempo? Una medida es una convención, ¿lo crees tú? Lo que es darte cuenta que tu vida está pasando. Si nos vamos a la ciencia, el tiempo es en la magnitud física, cómo se utiliza para medir algo simultáneamente con respecto a otro hecho que está sucediendo o que sucedió. Pues yo siento que a estas alturas no hemos definido lo que es el tiempo. Ajá. Lo podemos medir. Decía Planck, lo real es lo que se puede medir. Si no se puede medir, no es real. Y el tiempo se mide. Pero pues nadie sabe bien qué es el tiempo. Le atribuyen a San Agustín o a alguno de sus prosélitos esta frase: si me preguntan qué es el tiempo, sé qué es el tiempo. Pero si me piden que lo explique, no sabría explicarlo. Bueno, y la verdad es que es un tema que está muy vinculado con los fenómenos celestes, con el movimiento de la Tierra, con el movimiento del Sol, la Tierra frente al Sol, la Tierra hacia sí misma, los segundos, las horas, los días, los años, y tiene que estar vinculado a la medición. Algún físico, digo, hay muchas definiciones, ¿no? Dice, es el quiebre de la simultaneidad determinado por relojes y otros aparatos que lo midan. Pero Claro. fíjate cómo es algo que depende, en lo que esta rayita se mueve de aquí para acá, ya pasaron 10 minutos, o 20 minutos, o 30 minutos, pero es una convención finalmente. Finalmente, y es lo que el mito que te comentaba de Cronos, ya los latinos le pondrán otro nombre y justo es tempus, que en latín quiere decir extensión o medida, que es lo que tú estás diciendo, que se mida ese mito de Cronos, ese pasar es observar la transformación. La naturaleza se transforma, está una fruta y después se pudre, los seres humanos mueren, pasan sucesos y para medir esos sucesos entre unos y otros, inventamos esta convención que es el tiempo. Y no nada más la inventamos en la cuestión de cómo hablar de ella, sino cuando el mundo se hace uno solo, llegamos a una convención que a mí me parece fantástica, que es el tema de los usos horarios, estas franjas con los que partimos de una manera imaginaria la Tierra como si fuera una mandarina o una naranja, y entonces vamos a determinar en qué periodo de esa vuelta al Sol o vuelta la Vía Láctea está dando la Tierra, si el movimiento de traslación o de rotación. Y eso nos pusimos de acuerdo todos. Platícanos del meridiano de Greenwich, que es una cosa también fantástica para hablar de esos usos horarios, pero observando la naturaleza. El tiempo es resultado de la observación humana. Una expresión que sí es de San Agustín es: el tiempo es movimiento. Sí. Movimiento de la Tierra, movimiento del Sol, movimiento tuyo, mío, De la nuestro cuerpo se naturaleza, mueve. sí. Sí, en efecto. Ahora, antes que hablar de los usos, que por supuesto hay que hablar de ellos, siempre ha inquietado la medición del tiempo de los antiguos, los griegos, los egipcios, primero con clepsidras. ¿Cuánto tarda en caer una gota de agua acá?
luego con la arena, cuánto tarda en caer la arena, los relojes de arena, o los relojes del sol, la sombra del sol, cuánto tarda en la invención de los relojes. O sea, todo eso modificó nuestra forma de entender el mundo y por eso es una idea genial, me lo parece. Claro, porque además da la idea no nada más para el tiempo de este día, sino planear, Gerardo. El tiempo te permite planear y ordenar. Tú tienes un calendario, cada vez que empieza el año nos regalan agendas, nos regalan calendarios en las universidades, a los estudiantes se les dan calendarios y se les dan espacios para ordenar y para realizar tus actividades de una forma medida y de una forma eficiente. Pero yo creo, Gerardo, si me permites antes de hablar de los usos horarios, que esa eficiencia es muy debatible, porque ¿qué es ese tiempo? Hoy por hoy te dicen, lo único importante es que tú hayas vivido y que tú hayas pasado un tiempo bien, que tu vida sea plena. Y por otro lado te puede decir una persona del siglo XIX, yo pasé toda mi vida tiempo y tiempo y tiempo como un reloj de arena, como un relojito del que tú quieras, en una fábrica. ¿Cómo pasar el tiempo? Se ha dado ahora ese debate que a mí me parece que es muy importante, cómo vivir tu vida. Claro, estamos hablando sociológicamente, psicológicamente, cómo las sociedades están buscando aprovechar su tiempo. Pero piensa en las sociedades cuando no existían relojes. Los hombres primitivos veían que por una cosa que daba luz, luego se metía, se desaparecía, luego volvía a salir, luego volvía a aparecer, luego volvía a desaparecer. Pues ellos decían, pues yo la paso bien y estoy contento aquí comiendo mis dinosaurios o mis, bueno, no dinosaurios, mis tigres o mis antílopes. Claro. Y estoy contento con la mujer con la que tengo, con 7 mujeres que tengo hijos y aquí estamos muy contentos todos y no están preocupados por el paso del tiempo. Simplemente pasaba. Ahora, cuando ya empieza a medirse, ya empiezan un montón de problemas. Y la historia de la medición del tiempo es fantástica. Sí, claro. Los calendarios del Islam, el calendario judío, el calendario de Juliano, de Julio César, y los ajustes. En 1582, el Papa Gregorio XIII publica una bula que se llama Intergravísimas. 1582. Tiene que ajustar el calendario gregoriano. Y del día 4 de octubre de 1582, fíjate, del día 4 de octubre de 1582 se pasa al 15 de octubre de 1582. Si tú buscas en los anales de la historia, el día 5, 6, 7, 8, 9, 10 de octubre de 1582 no existen, nunca existieron, porque Claro. el Papa los clausuró. Punto. Una convención. Es la historia de la medición del tiempo. Claro. Einstein decía, el tiempo es totalmente relativo. Podemos ajustarlo a las ondas gravitacionales y podemos ajustar un montón de cosas, pero el tiempo no pasa igual para ti que para mí. Él ponía la broma simpática. Decía, no es lo mismo cuando alguien se lo preguntó, estar en un examen muy complicado que estar con una mujer simpatiquísima. Cuando estás con una mujer hermosa, el tiempo pasa rápido, dice Einstein. La teoría de la relatividad. Y eso... Absolutamente. Y me das pie para hablar justamente de cuáles son esas ciencias que el hombre ha determinado para medir ese tiempo. La física y la filosofía. Pero fíjate qué interesante, porque por un lado la física es todo esto que estás hablando, científico, cómo se mueve el mundo, el tema matemático. Hoy un tema que a mí de verdad me parece impresionante, el tema del multiverso, de la física cuántica, todo tiene que ver con ese tiempo y esa forma de medir. Físicamente, esa ciencia, la física lo está explicando. Pero por otro lado, vuelvo a la filosofía y vuelvo al tiempo y vuelvo a la manera de aprovechar ese tiempo. Sabia virtud de aprovechar el tiempo, dice el verso. ¿Cómo nos ha afectado, Gerardo, estar conscientes de que tenemos un tiempo? No siempre es así. Incluso yo te hablo de las sociedades en que se revolucionan industrialmente. Empezó a haber tiempo libre. Fíjate el concepto del tiempo libre. Estamos hablando de cosas filosóficas y sociológicas que fueron... Yo no creo que existiera el término tiempo libre para un agricultor del medioevo. Imagínate hoy ese tiempo libre. Es una forma de organizarnos y creo que la forma de organizar nuestro tiempo está cambiando de manera impresionante. Las jornadas laborales, los periodos vacacionales, toda esa forma de pasar el tiempo ha cambiado absolutamente. Y hay un concepto físico, como tú bien lo has dicho, hay un concepto filosófico, sociológico, cuántas horas trabajas, cuántas estás con tu familia, cuántas descansas, pero también hay un concepto biológico del tiempo, los ciclos circadianos. Nuestro cuerpo está adaptado a trabajar en la luz y a descansar en la noche.
es el ciclo circadiano. Cada uno tiene ciclos distintos, pero cuando se alteran estos ciclos empiezan los problemas. Dicen los científicos, premios Nobel distintos, que la cantidad de luces que hay hace que nuestro cuerpo ya no esté respondiendo. Entonces, si hay mucha luz en la noche y tú duermes menos, empiezan las depresiones, se produce menos serotonina. Y bueno, que haya mucha luz afecta el concepto biológico del tiempo a través de estos ciclos circadianos. Claro, y también el mundo ha cambiado porque los adelantos tecnológicos, no nada más el tema de las pantallas electrónicas, vámonos siglos atrás, no se podían hacer actividades nocturnas. La agricultura evidentemente tenía que ser muy temprano, se levantaban al alba, pero cuando empieza la luz de las velas, cuando empieza, bueno, obviamente el fuego previo, las velas, yo me imagino estos teatros alumbrados con velas, las actividades del ser humano iban cambiando porque querían comerle tiempo al día, a la noche. Y la luz eléctrica, ¿qué me dices? Hay ciudades que de verdad ni cuenta te das si es de día o es de noche, que estás metido, no sé, me estoy imaginando Las Vegas o me estoy imaginando Tokio, que puedes estar rodeado de luz artificial y no te das cuenta incluso. Pero esto altera de ese tu ciclo circadiano, ¿te des cuenta o no? Por eso el tiempo filosóficamente tiene un impacto y sociológicamente un impacto muy fuerte. Pero yo hablo del tiempo biológicamente, claro, sin duda, el tiempo biológico. Ahora, siempre va a ser una invención la medición del tiempo. Fíjate, te doy un dato muy interesante, si no lo conocía nuestro público. Hay dos islas, una que está pegadita a Kamchatka, en Rusia, y una que está pegadita a Alaska, Estados Unidos. Se llaman las Islas Diomedes. Diomedes Mayor, que está pegada a Rusia, Diomedes Menor. Entre esta isla y esta isla hay 3 kilómetros, un poquito más de 3 kilómetros de distancia. Tú puedes tener a tu abuela que vive acá, te vas en barquito, llegas y la visitas, y de acá te regresas con la abuela. Pero entre esta isla y esta isla hay 21 horas de diferencia. Puedes jugar con el tiempo y regresar el tiempo. Vas el lunes a ver a tu abuela, la visitas el domingo y tú regresas al sábado. Claro. O el sábado vas, estás un ratito con tu abuela el domingo y regresas al sábado. Claro. O un año. Oye, voy al año tal, veo a mi abuela y regreso al año donde estaba antes. O sea, fíjate cómo todo esto implica, y las Islas Diomedes son un ejemplo, cuánto nos falta o cómo es de artificial la medición del tiempo. Esa es la palabra, artificio, arte. Es un arte el que tenemos los seres humanos de llegar a convenciones y ponernos de acuerdo y decir, esto es el tiempo, esta hora, este segundo, porque la unidad universal es el segundo. Claro, por supuesto. Este segundo va a irse juntando con otros 60 y esto estamos conscientes que tenemos 2 minutos al aire en el programa, estamos conscientes que tenemos, bueno, me parece fantástico y voy a regresar a ese meridiano de Greenwich. Cuando en el siglo XIX los ingleses están no nada más descubriendo cosas científicas, el eslabón perdido, tenemos todo el tema de Charles Darwin, los gabinetes de los investigadores, los exploradores, se está buscando ese racionalismo a ultranza, inventan también esta forma de dividir al mundo como en franjas para ponerse de acuerdo. Los viajes, ¿cómo iba a saber un viajero o un navegante en qué hora, cuánto tiempo pasó? Claro, obviamente observando el movimiento de la Tierra, pero ponerlo por escrito y llevar registro de este barco pasó, no vas a poner cuando el sol estuvo a la mitad del árbol que a mí me... No, entonces nos pusimos todos de acuerdo, inventamos estas franjas de horarios. Cuando no se mueve, es muy fácil localizarlo. Así lo hacía Descartes, lo hemos platicado. Sí. De pronto ve una mosca en la pared y dice, ¿cómo describo dónde está esa mosca que estoy viendo? Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Es muy difícil si yo te digo, está más arriba, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Y Descartes dice, traza líneas imaginarias y dice, está en la A3 y crea el plano cartesiano. Eso es muy fácil, bueno, eso es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando la Tierra se mueve? Tú vas navegando en tu barco y se empieza a mover. Y es un reloj en 1759 que inventa John Harrison, el que nos va a permitir crear el concepto que tú mencionas de longitud. Bueno, y el concepto del reloj y la longitud nos alcanzó también en este programa y el tiempo nos ha comido y nos tenemos que despedir. Qué interesante, qué idea genial, Gerardo. Muchas gracias por hablar del tiempo. Les agradecemos el haber estado con nosotros en este capítulo y busquen el siguiente, Ideas Geniales.